Muy buenos días y bienvenidos un día más a este tiempo devocional, este tiempo de meditación que apartamos para recibir la palabra de Dios, para meditar en ella y para ayudarnos a través del Espíritu Santo a crecer y a fortalecernos en el Señor. Mi nombre es Carlos Muñoz y doy la bienvenida a todos los que se conectan a esta hora, a los amigos, a los discípulos, a los suscriptores, a todos aquellos que dedican tiempo a estudiar y a meditar en la palabra de Dios. Les damos la bienvenida en nombre de la Iglesia Iré. Y bueno, antes de continuar, invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que le den me gusta a este contenido, a que lo compartan con otras personas, con sus conocidos, con sus compañeros, en sus diferentes grupos y también invitarles a que se suscriban a nuestro canal para así seguir fortaleciendo nuestra red de amigos de la palabra de Dios. También quiero hacerles una invitación muy especial para que pues para todos aquellos que quieran aprender a leer, a leer y a estudiar la palabra de Dios, está abierto nuestro club de lectura de la Biblia. Ya llevamos pues varios meses estudiando, leyendo libro tras libro y haciendo muchas actividades. Y muchas personas se han venido edificando a través de nuestro club de lectura. Así que si usted quiere hacer parte y se quiere comprometer a estudiar y a leer la palabra de Dios diariamente, bueno, le invito a que se conecte en el enlace que ponemos abajo en la cajita de descripción para que haga parte de nuestras lecturas de los miércoles a las 10 de la tarde, hora de España, y los sábados a partir del primer sábado de septiembre. Ya vamos a estar otra vez los sábados a las 6:30 de la mañana. Así que, bueno, yo le invito a que se vincule si usted quiere aprender a leer la palabra de Dios. Es un viaje muy apasionante. Y bueno, y después de una larga pausa, varias semanas que estuvimos ausentes, aquí volvemos a darles esta meditación, algo que nos gusta mucho, que nos apasiona. Y bueno, contarles que estamos pues en medio de una ola de calor aquí en España bastante fuerte, pero aún así eh, entramos a meditar en la palabra de Dios. En la última meditación que hicimos, que estamos estudiando el libro de Mateo, terminando el Evangelio de Mateo en el capítulo 27, pues estuvimos estudiando acerca de la crucifixión del Señor y cómo el Señor pues exclamó a gran voz, en la cruz, dice en el versículo 50, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí vemos una de las grandes cosas que nos cuenta el Evangelio de Mateo, y es que pues durante muchos años se nos dijo que Jesús había muerto por asfixia, que la causa física de la muerte del Señor Jesucristo pues era que se quedó sin aire, que se quedó asfixiado, que le faltó el aire en los pulmones. Pero aquí vemos algo totalmente contrario. Y vemos que 2 veces se nos dice que Jesús clamó a gran voz. Eso quiere decir que el Señor sí tenía aire en los pulmones. Tenía aire para exclamar, para gritar, para dar el último grito, el último aliento. Mire, Jesús no murió por asfixia. Jesús murió porque Él entregó su vida. Él entregó su propia vida en la cruz para darnos vida a nosotros. En el día de hoy lo que vamos a estudiar son algunos resultados de la crucifixión y de la muerte de Jesús. Y eso es lo que vamos a examinar en este día. En Juan 10, en el versículo 17, se nos dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y aquí el Señor es muy claro cuando dice que Él tiene poder
para entregar su vida. O sea, es decir, el Señor Jesucristo entregó su vida, se entregó voluntariamente. A Él no le faltaron las fuerzas, a Él no le faltó el aire, Él no murió de inanición, Él no murió por cualquier otro motivo físico. Él entregó su vida. Y esto es muy significativo y muy especial y necesitamos entenderlo. El Señor entregó su vida, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 10. Es muy importante. Vamos a leer entonces desde el versículo 51 las cosas que sucedieron cuando el Señor Jesucristo murió. Dice, verso 51, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces vemos aquí cómo inmediatamente después de que el Señor entrega su espíritu y de que el Señor muere, empiezan a suceder una serie de situaciones, una serie de cosas, una serie de fenómenos muy extraños. Y hoy vamos a mirar que, pues bueno, para el resto del mundo serán extraños, pero si lo miramos desde el punto de vista del Padre, pues se conmovió la creación, se conmovió la tierra entera. Y una cosa que siempre vamos a tener en cuenta viendo la resurrección es que hubo tinieblas cuando en la hora sexta vino tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena, estaban en medio de una oscuridad bien grande, bien tremenda. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo en ese momento estaba cargando sobre sí los pecados de la humanidad. Es decir, nuestro pecado, su pecado, mi pecado y los pecados del mundo estaban siendo cargados en ese momento sobre la persona de Yeshua en la cruz del Calvario. El Señor expira, el Señor entrega su espíritu y pasan aquí cuatro cosas bien importantes, bien interesantes. Lo primero es que se nos dice que el velo, que en hebreo se llama el parojet, se rasgó. ¿Qué velo? ¿De qué velo nos está hablando? Bueno, vamos a entrar en contexto para entenderlo. Mire, cuando Dios le manda a Moisés a construir el tabernáculo, le manda con unas instrucciones muy especiales y entre ellas había un velo, una cortina que incluía varios materiales, una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. De pronto usted que me está escuchando a lo mejor no sabe de qué le estoy hablando. Bueno, le voy a explicar. Dios le manda a Moisés en el libro del Éxodo a construir un templo móvil. Un templo móvil muy bonito que incluía, bueno, Dios le dice que que el templo, este tabernáculo, debe hacerse con un modelo mostrado en el cielo. O sea, Dios le mostró a Moisés todo lo que tenía que hacer, la forma de construir, los materiales que debía tener, los artefactos que debían incluir el altar de bronce, el altar del incienso, la fuente de agua, también el candelabro, la menorá, la mesa con los panes, la mesa de los panes de la propiciación y el arca. También había una serie de cortinas que cubrían cortinas, velos y todo esto dentro del tabernáculo. Pero una de las cosas quizá más importantes, era una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo.
Ese lugar santísimo era el lugar donde estaba el arca del pacto, y a ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación. Era un lugar sagrado, ahí no podía entrar nadie, nadie más sino el sumo sacerdote. Ni siquiera Moisés podía entrar. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para hacer el sacrificio y para hacer el día de la expiación. Nada más. Entonces, ese velo, que era el parojet, se rasga. Y esto era este velo, esta cortina, consistía en una tela gruesa hecha de materiales diferentes. Y como era una tela gruesa y pesada, pues era muy difícil, o podría ser muy difícil, de romper por acción humana. O sea, un hombre con sus fuerzas no podría venir y rasgar esa tela. Era muy difícil, muy complicado. Se requería de mucha fuerza física para poder rasgarlo. Además, la tela pues tenía muchos metros de altura. Y también pues era muy difícil que una persona se subiera a esa altura o unas personas se subieran a esa altura para rasgarla. Nos dice aquí la palabra de Dios que el velo del templo, del santuario, se rasgó en dos, de arriba a abajo. La palabra de Dios nos describe también aquí otra característica, de arriba a abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto fue hecho por el cielo, que esto vino del cielo. Ahora, ¿qué significa entonces? Vuelvo a entrar en este contexto. Ese velo del templo, pues ese velo estaba ahí puesto y simbolizaba la separación del hombre con la presencia de Dios. La separación entre el hombre y la presencia de Dios. El hombre está separado de Dios por una serie de situaciones, por el pecado, por ejemplo. El pecado separa al hombre de Dios. O sea, el hombre no podía, o las personas no podían tener acceso a la presencia de Dios. Pero aquí se nos dice que el velo se rasgó, se rompió de arriba a abajo. O sea que fue algo que vino del cielo. Se rasgó el templo. O sea que quiere decir que el arca del pacto quedó visible a la luz o a la vista de todo el mundo, de todas las personas. Y esto es muy significativo, porque ahora ese acceso a la presencia de Dios que estaba velado, que estaba cerrado, que estaba franqueado por esa cortina, pues ya estaba libre, libre acceso a la presencia de Dios. O sea que el velo o la barrera que separaba la presencia de Dios de los seres humanos se rompió. Y Dios lo dejó ver aquí en la rotura del velo. También otra cosa que sucedió, otro hecho que sucedió es que la tierra tembló. La tierra tembló aquí. ¿Y qué significa cuando la Biblia nos habla o cuando la Biblia nos menciona un terremoto? Mire, cuando hay un terremoto en la palabra de Dios, quiere decir que son implicaciones para todo el mundo. Esto fue una situación de carácter mundial, una implicación a nivel mundial, no solamente a nivel local, como muchos podrían pensar. Eso fue solo para Israel, fue solo para esa época, fue solo en ese punto y momento de la historia y en esa hora. O otros pensarán pues que fue una gran casualidad que hubiera temblado. Muchos podrán decir, pero bueno, terremotos hay en todas partes. Y sí, terremotos hay en todas partes. Y a lo largo de la historia han habido muchos temblores de tierra, fuertes, suaves, unos devastadores, otros no tanto. Pero es que en este caso no fue ninguna casualidad. Estas 3 o 4 cosas que sucedieron no hacen parte de casualidades, hacen parte de hechos que nos comprueban resultados, nos muestran resultados de la muerte de Jesús. No murió cualquiera, murió el Salvador del mundo,
murió Yeshua en la cruz. Este terremoto que sucedió nos muestra implicaciones para todo el mundo. Luego nos dice que las rocas, que fue tan fuerte que las rocas se partieron. Esto dividió rocas. Y mire, y pensando en esto, en este tercer punto, ¿esto qué nos deja ver? Mire, no hay nada más duro, o no hay algo que se endure, no hay nada que se endurezca más que los corazones de las personas. Un corazón endurecido puede llegar a causar unos daños graves. Hay muchos corazones que se endurecen. ¿Y cuál es la muestra de que se endurecen? Pues que no permiten escuchar la voz de Dios. Son personas que son duras, tercas, metidas en sí mismas, llevadas de su propio parecer. Aquellos que dicen, yo estoy bien, no me hace falta nada, yo he estado con Dios desde que nací, pero sin embargo siguen viviendo una vida pobre y desgraciada. Y a gritos están pidiendo un cambio, pero no lo admiten porque su corazón está endurecido. Mire, hay muchos corazones endurecidos, que son como rocas. Pero aquí se nos dice que cuando el Señor Jesucristo murió, las rocas se partieron en dos. O sea, uno de los resultados de la muerte de Cristo es que las rocas se partieron. O sea que vamos a llevarlo al plano espiritual y más profundo. Uno de los resultados de la muerte de Cristo es que esos corazones que están endurecidos, como lo vamos a ver más adelante con el centurión, se ablandan y reconocen su problema, reconocen con humildad que tienen un problema, que están viviendo una situación y que necesitan ayuda, que necesitan a un Salvador. Cuando el corazón está endurecido, se genera incredulidad. Cuando el corazón está endurecido, se genera jactancia. Cuando el corazón está endurecido, cuando el corazón de una persona se endurece, se genera orgullo. Todas estas cosas y muchas más se generan fruto de corazones endurecidos. Pero aquí vemos que cuando el Señor murió, las rocas se partieron en dos. También se nos dice en el versículo 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mire que aquí aparece entonces otro resultado de la muerte de Yeshua, y es la resurrección de los santos. Esta resurrección de estas personas que habían muerto y que quizá muchos pues las habían llorado, a lo mejor eran familiares, eran amigos, eran conocidos y en muchas circunstancias murieron. Pero ¿qué sucedió aquí? Y el resultado más fuerte y más grande es que esas personas, que las tumbas, los sepulcros se abrieron y estas personas empezaron a salir de sus tumbas, de sus sepulcros. Ahora, aquí hay que recalcar una situación. La Biblia nos dice, aquí en este versículo 52, en el versículo 53, perdón, que los sepulcros se abrieron y salieron de los sepulcros después de la resurrección del Señor. No salieron inmediatamente. Y esto es bastante significativo y bastante importante de entender. ¿Por qué? Mire, el apóstol Pablo a nosotros nos cuenta que el Señor Jesucristo son las primicias. Por eso, mire, toda esta vida de Cristo, la obra redentora de Cristo, de Yeshua, está muy, muy marcado y va muy, muy muy marcado con las fiestas solemnes. En las fiestas solemnes está la obra redentora de Cristo. Y dentro de las fiestas solemnes hay un día que es el día de las primicias. El día de las primicias, que es unos días después de la Pascua, eso ya lo hemos explicado en otros videos y en otras charlas aquí dentro de este canal, usted lo puede encontrar. Unos días después de
de la fiesta de Pesach, encontramos el día de la primicia. El día de las primicias no es el 1 de enero, no se celebra la primera semana del año, eso se lo han inventado las iglesias cristianas para recoger dinero para su iglesia y para todo eso. No, el día de las primicias es unos días después de la festividad de Pesach, de la Pascua. Y el día de las primicias representa la resurrección de Yeshua, la resurrección del Señor Jesucristo. Y claro, la resurrección es la primicia del Padre. O sea, nadie iba a resucitar antes de Yeshua. O sea, el Señor resucitó y después de Él resucitaron estas personas. O sea, el Padre Eterno, nos deja ver con este acto como una especie de proyección profética de lo que iba a pasar en el futuro. Que en el futuro los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire, fue tan fuerte la muerte de Jesús que trajo vida. Mire, el Señor moría, pero vino vida a aquellos santos que habían muerto. No nos dice cuántos, aquí no nos dice cuántos, aquí no nos dice que todos. Simplemente se nos dice que muchos cuerpos de santos que habían dormido, y aquí también hay que aclarar que la Biblia nos habla de la muerte como una dormición, como un sueño. La Biblia nos habla cuando se nos dice que durmieron, quiere decir que estaban muertos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia entre estar muerto y estar dormido? Pues una diferencia grande, yo creo que usted la entiende. La persona que está muerta pues no tiene ninguna esperanza de volver a despertar. El que está dormido sí. El que está dormido está descansando, está reposando y cuando llegue su hora va a despertar, va a abrir sus ojos y se va a levantar. La Biblia nos dice que los que morimos en Cristo no morimos, dormimos. Y eso nos lo menciona todo el Nuevo Testamento. Los que hemos muerto en Cristo no morimos, no quedamos muertos, quedamos dormidos, porque va a llegar un momento en que los muertos en Cristo van a despertar primero. Nos dice el Nuevo Testamento, nos dice el Señor también. Entonces aquí nos muestra esto, el Señor trajo vida a los que estaban muertos. Dice después en el versículo 54, dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Mire, y este versículo es bien tremendo. ¿Quién era el centurión? Bueno, el centurión era un militar importante de Roma que estaba encargado de velar porque todo saliera bien, de velar por el orden en medio de este hecho de la crucifixión del Señor. Porque pues recordemos que esto era, o sea, no estaban crucificando a cualquiera. Y este hombre tenía, el Señor Jesucristo, el Yeshua, tenía muchos seguidores. Y entonces, pues, quizá a manera de prevención, montaron un fuerte dispositivo militar para evitar que hubieran revueltas y que hubieran problemas de orden público. Y el centurión estaba ahí. Dice que el centurión personalmente se encargó de estas cosas y los que estaban con él guardando a Jesús, cuando vieron el terremoto y vieron las cosas que habían sido hechas, mire lo que dice, temieron en gran manera. Temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. En otras palabras, cuando ellos reconocen que él era el hijo de Dios, están reconociendo la deidad, se están inclinando ante él, están reconociendo la soberanía, están reconociendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. O sea, mire esto que tan fuerte. Poncio Pilatos tuvo su oportunidad y no lo quiso reconocer, dudó. Y ya sabemos, lo dijimos en capítulos anteriores, que él no quiso reconocerlo por no perder
su estatus, por no perder su puesto, por no perder su posición. Pero aquí, ante esta situación, vemos también a unos militares romanos reconociendo al Hijo de Dios, reconociendo que Yeshua era verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora, aquí no se nos dice otro hecho fundamental que sí nos dicen los otros evangelios, y es que uno de los soldados tomó la lanza, la pinchó el costado de Yeshua, de Cristo, y solo salió agua y sangre. Y eso hizo, y seguramente, pues al salir agua y sangre, esa agua y esa sangre cayó sobre su cara, sobre su cuerpo. Y ahí es cuando reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Mire, la muerte de Cristo trae para unos vida, y para el que usted menos espera, también trae una reconciliación. Estos hombres, al verlo, se doblegaron con toda la dureza que quizá tenían, con toda la, la, la fortaleza en su corazón y toda la religiosidad que quizás vivían, que no, ellos no eran israelitas, ellos eran romanos, pero reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo del Dios viviente. Mire, y luego dice que estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales, y aquí nos mencionan varios nombres, estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Mire, cuando aparecen, cuando se nombran a las mujeres en la Biblia, aquí se está enfatizando en la redención. El autor nos está haciendo énfasis en que este hecho es para redención de la humanidad. Esto es una cosa bien, bien especial. Y aquí se nos da también, sitúan en el lugar de los hechos básicamente a 3 mujeres que fueron testigos clave de la muerte de Yeshua. Entonces miremos que el Señor murió bajo la mirada de muchos testigos. Y estas mujeres estaban ahí, que le seguían desde Galilea. Y aquí viene un mensaje importante para las mujeres. Mire, aquí vimos mujeres que le servían a Jesús, que desde el principio de su ministerio, quizá algunas, otras no tanto, otras se le fueron uniendo después, fueron fieles y le estuvieron siguiendo, no de lejos, sirviéndole a Él, orando con Él, escuchando las enseñanzas del Señor Jesús, y le sirvieron. No basta solamente con seguirle, mujer, sírvale a Él, sírvale a Él y vaya a la cruz con Él también, porque el Señor tiene cosas importantes que sanar en su vida. Esto es un mensaje bien especial. Mira, aquí no se nos menciona a otros apóstoles. En este evangelio no se nos menciona que hubieran más hombres o otras personas ahí. Estaban estas 3 mujeres. Y es curioso que estas 3 mujeres fueron testigas de su muerte, pero también fueron testigas, más adelante lo vamos a ver, de dónde le pusieron, de dónde lo sepultaron, fueron testigas de su sepultura y fueron testigas de su resurrección. O sea que vemos aquí que la mujer ocupa un lugar muy importante dentro del ministerio, y ellas mismas fueron las anunciadoras de la resurrección. Ellas fueron testigas. Y entonces aquí vemos cómo termina este capítulo, bueno, casi termina este capítulo. Y vemos cómo terminó en la parte carnal la vida de Cristo. Ahora miremos que la muerte de Jesús tuvo unos resultados, tiene unos resultados. Y aquí en resumen, utilizando palabras un poquito técnicas. Mire, ¿cómo estaba nuestra vida? Fuimos acusados con razón de que cometimos pecado.
y fuimos hallados culpables. Por lo tanto, al tener pecado, pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Perdimos nuestra libertad, porque el que cae en pecado, pues es esclavo del pecado y pierde su libertad. Con el pecado nos hizo sucios, ensució nuestro vestido, y por esa suciedad, pues tampoco podíamos acercarnos a la presencia del Padre. Por el pecado fuimos hechos enemigos de Dios. Entramos en enemistad con el Padre. Y por el pecado el Señor nos rechazó y no nos dejó un poquito de lado. Pero cuando el Señor muere en la cruz, la muerte de Jesús trae unos resultados. Mire, son 7 cosas que el Señor hace. El perdón. Siendo pecadores, el Señor perdonó nuestros pecados. Nos justificó, nos hizo inocentes. Nos regeneró, nos dio vida. Nos dio redención. ¿Qué quiere decir la redención? Nos da libertad. Compró por un precio nuestra salvación. Nos santificó, nos hizo limpios. Nos reconcilió. Ahora somos amigos de Dios. Y nos dio propiciación. Ahora somos amados de Dios. Mire, por la muerte de Yeshua, usted y yo podemos tener vida. Podemos tener otra clase de vida diferente. Podemos levantarnos. Ahora somos amigos de Dios. Podemos ser amigos de Dios. Podemos estar reconciliados con el Padre. Podemos volver a acercarnos a Él. Porque la barrera que había, que se interponía entre Dios y nosotros, quedó rota. ¿A usted no le parece muy grande y muy maravilloso este hecho? Yo le invito a que hoy usted lo acepte. Acéptelo hoy en su vida. Acepte a Cristo y permita que esta obra de reconciliación, de santificación, de libertad, de sanidad, todo esto se cumpla en su vida. Solamente con 2 condiciones. Arrepiéntase. Sea consciente de sus pecados y arrepiéntase. Y con fe, acepte que el Señor Jesucristo murió en la cruz para darnos libertad. Que el Señor Jesucristo, aparte de que murió, resucitó. No se quedó en la cruz del Calvario. Él resucitó. Es necesario pasar por la cruz. Y es necesario entender esto. Y si usted no lo entiende, yo le invito a que hoy ore y le pida al Señor que le permita entender esta realidad, esta nueva realidad en su vida. Que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados para hacernos libres. Padre Santo, te damos gracias en este día. Gracias, Padre, por darnos por mostrar ese amor tan grande, tan especial para con nosotros, por llenarnos de vida, de gozo, de paz, y por hacer realidad esa palabra que dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por la vida eterna que nos das a través de Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno, por limpiarnos, por levantarnos, por fortalecernos, por traernos de nuevo a tu casa, una vez que estábamos alejados, una vez que estábamos sucios, una vez que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, una vez que éramos enemigos de Dios por el pecado y por nuestras actitudes. Padre Santo, yo te doy gracias. Gracias por la obra redentora de Yeshua en la cruz del Calvario. Gracias por enviar a Yeshua a morir en el madero y derramar su sangre para hacernos libres. También te damos gracias, Yeshua, Jesús amado, por esa obra redentora, por la obra que hiciste en la cruz, por entregar tu vida en la cruz para darnos salvación, para darnos gozo.
Hoy, Señor, reconocemos, y yo le invito a que usted hoy haga esta oración conmigo. Si usted hoy entiende todo esto que hemos hablado hoy, si usted hoy entiende que usted ha nacido en pecado, que su vida se está hundiendo, aparentemente a lo mejor usted cree que está bien, que es una persona feliz, pero su vida sigue el mismo ciclo hacia abajo. Yo le invito a que ahí con los ojos cerrados reconozca que usted ha incumplido los mandamientos del Señor, que usted ha pecado, que hemos pecado, que hemos sido desobedientes de alguna o de muchas maneras a los mandamientos, y eso nos hace pecadores, y eso nos hace acreedores de la ira de Dios. Pero Dios tiene misericordia, y Dios, que es grande en misericordia y en amor, envió a su Hijo a morir en la cruz. Cristo Jesús murió en la cruz para darnos salvación, y hoy reconocemos que Yeshua murió en la cruz y que nos dio vida, que en la cruz murieron mis pecados, mi antigua manera de vivir, y que resucitó de los muertos para darnos vida, para darnos gozo, para darnos consuelo y para darnos libertad. Amado Señor, aquí estamos delante de ti, dándote las gracias por tu obra preciosa y poderosa en la cruz y por darnos vida, Señor, por limpiarnos, por justificarnos, por renovarnos, por restaurarnos. Ayúdanos a vivir, Señor, una vida nueva, una vida renovada, una vida restaurada en ti, Señor, en Cristo Jesús. Te damos gracias. Muchas gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas. Amén y amén.